Muy buenas tardes, queridas amigas presente en la sala Zoom. Muy buenas tardes, Anita Ahumada Espinosa de San Esteban, Chile. Rita Muñoz Sánchez, allá de México. Rita Muñoz, ella es quien conduce este maravilloso programa infantil, Territorio de Letras Infantiles. Buenas tardes también a nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan a través del muro de nuestra comunidad literaria Mailén, como también del muro de mi perfil. Vamos a disfrutar una linda jornada donde todos y todas nos transformaremos en niños, recordaremos nuestra infancia y a conocer a esta maravillosa escritora, cuentacuento, y ahí y te la va a presentar, ¿no? Que es Ana Ahumada de San Esteban, acá en Chile. Bienvenidas a las dos y pues las dejo en su casa de Mailén. Hola que viene, hola que va. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les habla Tita Cuenta y canta cuentos desde México. Y aquí para el territorio de letras infantiles de la comunidad literaria Mailen Internacional, vamos a dar inicio a un programa más del territorio de letras infantiles. Vamos a ver, porque tenemos una invitada, ¿qué digo de lujo? De super lujo. ¡Ja, ja! Porque aquí puras estrellas. La única estrellada, aquí la tienen. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por hacer la presentación como me gusta hacerlo, a mi estilo. Y esto dice así. Por terminar está el año. Y hoy Territorio de Letras tiene a bien presentar a una gran a una gran escritora de talla internacional, una chilena orgullosa que es narradora de historias, poetisa, también cuentista y usa Kamishibai. Ha escrito 3 poemarios, de los cuales es su autora, y en 4 antologías que han dado la vuelta al mundo. También ha participado. En el año 2021, ella ha empezado a escribir para el selecto grupo, que es el público infantil. ¡Ay, qué padre! Jardín Paicabí fue el primero, pero ya tiene más cuentos que no deben de quedarse guardados en el tintero. Maestra de profesión, nacida en el Aconcagua, lleva más de 20 años a los chicos enseñando. A festivales y encuentros, ella lleva sus talentos. ¿Qué tal? Mucho le han aplaudido a su notable intelecto. Su nombre es Anita Humada, quien es hoy nuestra invitada. Que suenen ya las fanfarrias para que sea recibida como estrella de los cuentos que del cielo ha bajado y nos regale historias que no hemos imaginado. Pido un aplauso, señores, para esta enorme figura. Y no me queda decir más que sea bienvenida. Y ahora sí, puedo decir, como siempre digo, al aire, al aire. Estamos al aire en el territorio de letras infantiles de la comunidad literaria Mailen Internacional. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Bienvenida, Anita Humada, bienvenida. Muchas gracias por la presentación, muy linda y perfecta además.
Estoy muy contenta de que me hayan invitado a este gran programa que ya lleva desarrollándose durante tanto tiempo, porque también quiero mostrarles las cosas que yo hago, que no solamente escribo poemas, sino que también actualmente me estoy dedicando a la literatura infantil. Eso es una maravilla. Pero háblanos un poco de ti y platícanos de tu trayectoria, porque no todo el mundo tiene el gusto y el honor de conocerte. Y yo quiero que a través del programa todo el mundo te mire. Y cuando te vean en la calle, hasta autógrafo te pidan. Bueno, yo nací acá en el Valle de la Concagua, crecí aquí, hice familia, fui profesora, educadora diferencial durante 20 años. Trabajé con niños preescolares, son entre 3 y 5 años, y la verdad es que es un nivel etario que a mí me gusta mucho, porque yo trabajé, como te digo, trabajé tanto tiempo ahí que siempre tuve mucho feeling con esta edad, digamos. Y encuentro que también la educación preescolar a veces es tan mal mirada, como que los niños van a jugar, no se le da la importancia ni la relevancia a los procesos cognitivos y neurológicos que los niños tienen en la primera infancia. No se le da ni siquiera los recursos estatales, llegan a estos niños con la deferencia y como debería ser, digamos, Pero porque es eso muy... no nada más sucede allá. También en México adolecemos de lo mismo. Muchísimos creen que ir al preescolar o al kinder, como aquí le llamamos comúnmente, es que los niños nada más van a jugar y no es cierto. Pero sin Claro. embargo, también hay otras escuelas que caen en el lado contrario y que les quieren enseñar tantas y tantas y tantas cosas que dejan de lado lo que realmente es importante que desarrollen los pequeños en estas primeras etapas de su vida. Tampoco es no sé, me ha tocado ver que en preescolar les empiezan a enseñar muchísimo de números, quebrados, Sí. A leer. fracciones Ajá. y cosas que a veces ellos todavía no tienen esa madurez para entender exactamente de qué se trata. Y todavía los papás regañan al pobre niño si el niño no entiende. Sí. Sí, Por es verdad, favor. mira, en el tiempo que yo estuve trabajando, yo luché mucho por eso, porque por la no escolarización, digamos, en la primera infancia. Y bueno, y tuve colegas que me acompañaron mucho en esto y hicimos bonitos proyectos para que esto fuera como un proyecto, digamos, de la escuela donde yo trabajaba. Y funcionó bastante bien. Ahora, siempre te dicen, que los niños van a jugar. Efectivamente van a jugar, pero en el juego es donde los niños aprenden. En el juego es donde sus aprendizajes se hacen vivos, se hacen una vivencia, una experiencia. A través de eso los niños aprenden. Por eso también yo estaba muy en contra de la escolarización, porque como tú bien decías, se le trata de enseñar a un niño de 4 o 5 años a meterle número, a meterle lectura, cuando ellos neurológicamente, o sea, no es porque no puedan, es porque neurológicamente no tienen las competencias todavía para ese aprendizaje que es tan abstracto. Hay una historia antes que tenemos que contarle a ellos y que ellos tienen que contar, tienen que aprender habilidades antes de empezar a ver estos contenidos. Y así es como también los niños van perdiendo ese amor por la educación, porque si imagínate, 3, 4 años, ya los tienen sentados, mirando a una profesora que le hace clase, escribiendo en un cuaderno, 4, 5 años, ¿qué les espera después cuando estén en quinto, en sexto? Ya están aburridísimos. Entonces, aparte de aprender a veces cosas que todavía no están capacitados para aprender, eh, van en contra de lo que es la esencia del niño, que es que sean niños y que jueguen. Claro, tú me estás dando la razón. El aprendizaje a esta edad, bueno, yo creo que a todas se vale, pero en esta edad el aprendizaje debe de ser lúdico a través del juego.
a través del Sí. juego, a través de las historias, a través de los cuentos, a través de que ellos empiecen a desarrollar esa motricidad gruesa y fina. Y las Esa mismas es funciones la cognitivas. base. Exacto. Es que eso es lo que les va a ayudar a que vayan desarrollando poco a poco nuevas habilidades. Quieren que los niños corran antes de que caminen. Entonces, digo, es un ejemplo muy tonto, pero así Todo eso llega está a perfecto. suceder. Sí. Pero bueno, tú nos estás hablando de todas esas competencias que los pequeños tienen que ir desarrollando poco a poco y que tú como educadora o como profesora o como maestra o como seño o como miss o como quiera que te llame, tienes que ayudarles y ser así como su apoyo, su guía, para que ellos vayan abriendo su mente y puedan ir entendiendo y comprendiendo, porque la lectura, por decir, la lectura sin comprensión no sirve de nada. No sirve de nada. Sí. Entonces, si el pequeño todavía no tiene la madurez para decodificar todos esos simbolismos y demás, entonces, ¿de qué sirve que se supone que sepa leer si no entiende absolutamente nada? Pero bueno, ya que estamos hablando de todo esto, pues tú nos hablabas de los cuentos, poesías, historias. Yo quiero que tú nos platiques desde cuándo te surge a ti el amor por los cuentos, poesías, historias y sobre todo por la escritura, porque déjenme decirles que es una gran escritora, tiene muy buenas historias. Muchas Muy gracias. nada. Mira, yo con lo de bueno, como te contaba, fui docente ya 20 años, trabajé y después yo me salí de educación, ya por diferentes situaciones, y empecé a explorar esta parte más creativa mía por allá por el año 2018. Empecé a ir a talleres de escritura, tuve una muy buena maestra y quise publicar un libro de poemas y lo hice. Y dije, ya, yo quiero y lo hice. Y después así fue, me fue gustando mucho la poesía, me fui integrando a diferentes grupos. Después, posteriormente, logré publicar 2 libros más. Y en el año 2021, que fue una de mis jefas, digamos, una de las dueñas de la escuela donde yo trabajé muchos años, me contactó porque la escuela donde yo había empezado a trabajar cumplía 20 años de vida. Entonces ella quería celebrar esos 20 años de vida haciendo un cuento que fuera de su escuela. Entonces ¡Wow! ella me propuso ese proyecto y yo acepté. Yo dije, bueno, he trabajado tantos años con niños que yo sé qué es lo que le llama la atención, cómo lo puedo hacer. Entonces ahí yo empecé a explorar, digamos, lo que es siempre me gustó mucho dibujar y empecé ahí a jugar con algunas ideas y resultó algo bastante bonito que al final, bueno, queríamos que fuera un cuento, pero por el tipo de láminas, porque como yo estaba explorando, yo no sabía cómo se hacía, digamos, un cuento, al final quedó como con un formato de kamishibai, que es este que está acá. Mira. Y es que el Entonces, Kamishibai es una herramienta, a mí me gusta mucho. Sobre todo sí, cuando estás trabajando con grupos que no son tan grandes, que los tienes así como en corto, como decimos aquí en México, así cerquita. Y sí, entonces tú abres el Kamishibai y es una maravilla, es una otro mundo. maravilla. Sí, es otro Sí, mundo. Mira, hay gente, narradores orales que no les gustan mucho el apoyo de otras cosas visuales y está bien, porque hay que adecuarse a cada edad. Pero para los chiquititos, este ambiente como más acogedor, como de tenerlos sentaditos, de tenerlos con un punto de atención, que a esa edad es súper importante, el desarrollo de la atención en los preescolares es muy difícil de lograr y con esto se logra bastante bien. A mí me yo gusta también el creo profesor. que los pequeños, entre más pequeños son, más complicado es generar y mantener sobre todo su atención. Y ahí sí tienen que ser cuentos, historias
rapiditas, cortas, Sí, porque no puedes mantenerlos, como decías tú, sentados, quietos y sin moverse tanto tiempo, pues no. Y sí. platícanos, ¿cuáles son tus temas favoritos para escribir? En, en lo que es para niños, a mí me gusta mucho que lo que escriba tenga una enseñanza, tenga algo que le pueda servir, porque yo siempre como que no me saco mucho el delantal de maestra, de profesora. Entonces, Eso lo vas a eso hacer sí, siempre. claro, entonces pienso en historias que puedan tener una temática que les pueda servir después a las colegas, a los docentes para trabajarlo de alguna forma. Me gustan mucho los animales y la naturaleza, como que ahí es donde a través de eso yo puedo canalizar un poco lo que me gusta mostrarle a los niños. Bueno, ya que nos estás hablando de eso, a mí me gusta mucho también, mucho la naturaleza, los animales. Por eso luego, ya sabes, aquí mis metiches que luego me acompañan, pues son un león y un jaguar. Sin embargo, bueno, ya que estás hablando del tema, pues tú me estás hablando algo así como de las historias, pero la poesía infantil. ¿Cuál es para ti la importancia, ya que tú eres así como educadora, eres maestra de preescolar, la importancia de las rimas, los versos y las canciones en esa primera infancia? Para todos aquellos que no creen mucho en la educación preescolar y en su importancia, vamos dándoles una leccioncita, una leccioncita cortita para que tú les expliques la poesía, la rima, versos, canciones, las nanas y todos esos juegos, rondas, Sí. ¿cómo les ayudan a los pequeños? Mira, es de vital importancia, sobre todo cuando porque el cuento se puede contar de diferentes formas. Y también puedes tú, cuando tú incluyes a los niños, también tiene otro tipo de aprendizaje. Entonces, a la edad de ellos, como tú explicabas recién y te comentaba yo, que ellos tienen periodos de atención muy cortos, muy cortos. Entonces, cuando tú le entregas poesía que además riman, la rima les ayuda a conseguir una musicalidad dentro de lo que tú estás contando. Entonces, para ellos es más fácil poder aprender porque todo lo aprenden en chiquitito, son chiquititos, su atención es chiquitita, lo que aprenden son pequeños aprendizajes, pero que van sirviendo de cimiento para los que siguen, ¿ya? Entonces, el hecho de tú enseñarles una rima, ellos están entrenando su discriminación auditiva y su percepción, ¿ya? Que eso está enfocado dentro de las funciones cognitivas que se tienen que desarrollar. La percepción auditiva, la percepción visual, la memoria, y eso no es que a mí me estén contando el cuento, es algo o que yo te esté contando el cuento como cuenta cuento, pero es algo que está documentado, o sea, es parte del desarrollo neurológico de los niños. Entonces, esta base cognitiva es la que le permite después a los niños lograr la comprensión lectora. Como ellos son chiquititos, el público que a mí más me gusta, que es el preescolar, obviamente ellos no saben leer, entonces de ahí la importancia de lo que es la poesía, de lo que es el cuento en diferentes formatos, porque a mí me gusta mucho lo visual, porque siento que eso atrae mucho la atención de los niños, que como te decía, es algo que se tiene que desarrollar sí o sí, porque sin atención, o sea, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no podríamos lograr. Entonces, por eso te digo que ahí se sienta la base del desarrollo neurológico del niño para poder al lograr aprendizajes después. O sea, la comprensión lectora es tan importante para leer, para escribir y para las matemáticas, aunque no crean. Porque si tú le propones, por ejemplo, no sé si cómo será en tu país, pero acá, por ejemplo, los niños y los jóvenes cuando dan las pruebas que son para postular a las universidades, generalmente donde más mal les va es la comprensión lectora. Y si no tienen comprensión lectora, ¿cómo van a entender bien las preguntas que le hacen? ¿Cómo van a desarrollar un problema matemático si no saben lo que le están preguntando? ¿Me entiendes? Entonces, Claro, yo creo que de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, estos primeros niveles de preescolar
son los que construyen los primeros andamiajes cognitivos a partir del cual vamos a despegar para conocimientos mucho más amplios. Exactamente. Entonces tú estás desarrollando la mente del pequeño a través, como tú dices, auditivamente, visualmente, a través del uso de figuras, de colores, Ujú. de los de... es más, en las historias, no me vas a dejar mentir, es imprescindible, imprescindible que estén ilustradas, Claro. tengan una buena ilustración, no cualquiera, una buena Ujú. ilustración en donde los niños se puedan reconocer y Sí, ellos puedan hacer esas proyecciones de esos conocimientos que, como tú dices, ellos son chiquitos y van teniendo aprendizajes pequeñitos, pero la suma de uno, otro exactamente. y otro ya constituyen así como todo un conjunto que nos va a servir de base para posteriormente, cuando ya los pequeños se van a la primaria, la secundaria, preparatoria, no sé cómo se llame allá, pero Sí. y como dices tú, ya para entrar después a la universidad. Y sí, aquí también tenemos bastante problema con, como tú estabas diciendo, con lo que es Ujú. comprensión lectora y con el área matemática, bueno, ni se diga. Claro, Eso, así eso, es. pero yo pienso, a ver, sácame de la duda, que si reforzamos estos conocimientos que se dan desde esa primera infancia, podemos ir arreglando todo este problema que ya venimos arrastrando durante Claro que sí. toda la vida escolar del chico. Totalmente de acuerdo contigo y es, como te digo, o sea, es primordial, o sea, tú no puedes construir un edificio sobre una arena movediza, donde algo que sea blando, donde lo que construyan se va a caer. Entonces, por lo menos aquí ha habido una guerra eterna, digamos, con el Estado, porque los recursos que llegan son muy pocos no se potencia, digamos, la educación preescolar. Y como te digo, se le da durante muchos años, o sea, ahora se ha ido mejorando, claro que sí que ha ido mejorando, pero no se le da la relevancia que tiene, lo que decías tú, de ir construyendo andamiaje, o sea, tengo que tener una base para yo poder trabajar. O sea, Por el niño hasta los 5 o 6 años debería aprender a través, porque lo otro que conversamos acerca del juego es que los aprendizajes que son a través del cuerpo, digamos, kinestésicamente, son los aprendizajes que más duran en el tiempo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que es el más trillado del mundo. Cuando uno aprende a andar en bicicleta, le cuesta muchísimo. Se demora a lo mejor mucho tiempo, pero después de que tú aprendes, nunca más se te olvida porque es un aprendizaje que incluyó todo tu humanidad, digamos, la parte cognitiva, del equilibrio, pero también la parte motora. Entonces, por eso los niños necesitan moverse, necesitan estar parándose, sentándose, jugando, trabajando en el suelo, trabajar en el patio. Tener a un niño de 3 años sentado en una mesa es un crimen, porque le es lo que estamos te iba yo a decir, coartando crimen. una herramienta que para ello es significativa y además es totalmente necesaria para lograr estos aprendizajes. Entonces, cuando yo cuento un cuento y lo hago que los niños se paren y que me sigan y que contemos junto el cuento y que hagan la imitación de los animales, eso no se les olvida después. Porque estamos construyendo un aprendizaje que sea más completo, que no sea solo escuchar, porque tampoco un niño de 3 años no le va a contar un cuento. Había una vez, no, o sea, uno también tiene que ponerle los énfasis, hacer lo que él se sorprenda, porque tiene que ser integral el aprendizaje. Bueno, pero ya que nos estás hablando de todo este aprendizaje y cómo tú te basas y te apoyas en los libros, en los cuentos, por ahí me contó un pajarito bien chismoso que tú tienes unos libros chiquitititos, chiquitititos, así como cuando el Chapulín Colorado se tomaba la pastilla de chiquitolina y que enséñanos tus libros chiquitititos. Claro.
Mira, antes de enseñártelo, te iba a comentar algo también que es sumamente importante, como decíamos, que sea todo atractivo y que sea muy visual. Cuando yo cuento cuentos, cuando me invitan, trato de llevar diferentes formatos. Cuentos grandes, cuentos chicos, cuentos pop-up en Kamichibai, etcétera, porque ahí es donde tú captas la atención. Por ejemplo, si yo les contaba a los niños en un cuentacuentos que hice hace unos días, que mientras yo iba caminando, camino a mi casa, me encontré con una hormiga. Y la hormiga iba tan cansada porque iba cargando una hoja, iba cargando un palito, iba cargando un granito de uva y más encima llevaba un libro debajo del brazo. ¡Wow! Entonces yo le ¿Y qué dije dice el que si, libro? yo le dije que si necesitaba ayuda. Y claro, me dijo, puede llevar mi libro. Y me lo prestó y aquí está el libro. ¡Wow! ¿Y qué dice el libro? Bueno, este libro que tú ves aquí es el cuento de las hormigas, ¿ya? ¿Cómo viven las hormigas debajo de la tierra? ¿Quieres que te lo cuente? Sí, por supuesto. Ya, escucha con mucha atención. Soy todo oídos. ¿Lo entendiste? ¡Wow! Es que no hablo el idioma de las hormigas. Pero Exactamente, porque está escrito en hormigués, así que yo tampoco lo entiendo. Cuando te lo entienda, te lo contaré. Pero tienes otros formatos, ya nos platicaste. A ver qué más nos Sí, puedes enseñar. mira, este otro un poquito más grande, este el cuento también, como decías tú, que también tiene un juego, un poquito un juego de rimas, que se llama Dos jirafas. Y como te decía que a mí me gustaba incluir un poco la parte pedagógica, este cuento dice así, mira, había una vez una jirafa grande y una chiquitita. Una usaba una bufanda larga y otra una cortita. Le gustaba pasear por los árboles, tomar el sol en la mañana, jugar a la pelota y tomar helado de manzana. Les encantaba estar juntitas. La jirafa grande era la mamá y la chiquitita era su hijita. ¡Qué bonita historia! ¿Ves? Y esto también está tomado con elementos que sean muy cercanos a los niños, ¿ya? Sobre todo los cuentos que tienen que ver con la mamá, con cosas que ellos experimentan, son mucho más cercanos para él. Con algo que forme parte de su realidad, de su Exactamente, cotidianidad. Además, exactamente. como tú decías, a mí me gusta llevar diferentes tipos de cuentos, diferentes recursos. Eso me lleva a mí, me recuerda que no todos pensamos ni aprendemos de la misma manera. Está la Exactamente. teoría de las inteligencias múltiples, en donde se Sí, hablan de 5 tipos diferentes de inteligencias y hay quienes manejan 6, 7, hasta 9 o más. sí, sí, eso sí. Eso también tenía que ver con lo que te decía yo de incluir, digamos, la integralidad, porque hay niños que a lo mejor auditivamente son expertos y van a aprender muchas cosas escuchando, otros viendo, otros tocando, otros moviéndose, que es el aprendizaje kinestésico que te hablaba. Entonces, por eso cuando nosotros le ofrecemos una experiencia educativa al niño, tenemos que tratar de que contenga varias de estas esferas, digamos, porque para una le va a servir, ¿verdad? Por supuesto, con alguna tendrá que enganchar. No Sí, todos somos visuales, no todos somos auditivos, no todos somos kinestésicos. sí, Todos, yo creo que todos, bueno, dice la teoría que todos tenemos en mayor o menor, mayor o menor grado, mayor o menor escala, todas ujú, estas inteligencias. Algunos tienen una inteligencia espacial más desarrollada, otros el exactamente. área auditiva, el área visual, Claro, entonces y imagínate otros, así tú, como yo, quedamos a deber en algunas áreas. todo yo creo, todo, todo. Por eso te digo yo que la importancia de ofrecerle al niño una experiencia que tenga, que toque diferentes botones, digamos,
porque a alguno le va a servir, de todas maneras. Bueno, pero por ahí me contaron que tú haces unos libros maravillosos, de esos famosos libros pop-up. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial esos libros? Bueno, a mí me encantan, pero cuéntale a las personas que nos están viendo en dónde está la maravilla, la magia. Es que cuando tú no le dices al niño que es bueno, ellos no saben lo que es un libro pop-up, pero cuando tú le dices, te voy a contar un cuento y tú empiezas contándolo así, Toda una lo primero sorpresa. es la sorpresa y los niños, pero que son cosas que tú lo puedes ver en sus ojos, la sorpresa y la alegría que los niños manifiestan al momento de uno mostrarle este tipo de cuentos. Y además que en el caso de este libro, por ejemplo, que es un libro que a mí me gusta mucho, que lo he leído a niños de diferentes edades, pero mi público sí es más preescolar, como es un libro que se llama Te amo, les llega mucho y las imágenes que tú viste tampoco no son, si tú te fijas, no es como una figura real, digamos. ¿Te fijas? No es no sé, porque salga un pájaro, un pez, algo que sea reconocible. Entonces a ellos esta imagen les llega como una emoción. Imagínate esa explosión de alegría. ¿Ves? Entonces Maravilloso. causa un efecto en los niños que es muy bonito, es muy especial. Claro. Sí, Bueno, y estos tengo libros pop-up son geniales. A mí me gustan mucho porque, como dices tú, se pueden tocar, se pueden ver y hay algunos que hasta sonidos traen. Y sí, wow. Entonces eso ya es así como una ensalada de emociones, de emociones, por sí. decirlo de alguna manera. A lo Sí. mejor ensalada no es el término más correcto. No, Lo que pero pasa es se que a entiende mí muy bien. me encanta relacionar las cosas, bueno, con alguna de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Y una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es saborear así, saborear una comida deliciosa. Igual Eso es una saboreo los salsa. cuentos, igual saboreo los cuentos. Y hablando de Exactamente. saborear los cuentos, ¿por qué no nos cuentas una historia? Mira, te voy a contar este que es el que más me gusta a mí, porque como te digo, bueno, aparte que es un libro muy especial para mí, porque me lo regaló una persona muy especial también, que es mi hija mayor, en un paseo que fuimos las dos, madre e hija, yo lo vi, a mí me encantó y yo me emocioné mucho cuando lo vi porque pensaba que mal que no todos los niños puedan tener acceso a estas cosas. Y fue como se emocionó mi niña interna. Por eso tiene una historia este libro. Y resultó después que ya yo me emocioné, volvimos de nuestro viaje y justo para mi cumpleaños, mi hija lo había comprado y me lo regaló. ¡Qué Entonces emoción! fue muy, muy bonito y tiene un significado muy especial para mí. Y como te digo, con los niños funciona muy bien porque es visual y poquito auditivo, porque son frases solamente. Y dice así, te amo porque eres una explosión de alegría. Te amo porque eres tan suave como una ola. Te amo porque eres un cielo lleno de flores. Te amo porque tu risa es como un chasquido. Te amo porque eres un arcoíris de colores. Te amo porque eres la música de mi corazón.
Te amo, te amo, te amo, te amo. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! ¿Y se vale que te pidamos otro? Otro, a ver. Si Tengo. quieres con otra técnica, para para que puedan ver las personas que no hay una sola manera de contar historias, que hay muchas maneras de contar Voy cuentos. a intentar a ver si es que se ve este, ¿me avisas? Este es otro de tipo pop-up. Voy a alejarme un poco. Sí, sí se ve. Ahora no. No, ahora ya nada más veo tu palma. Ahí se ve. Sí, Ya, este cuento también es un formato pop-up que a mí me gusta mucho porque, bueno, también causa mucha sorpresa porque tú se lo muestras así a los niños. Se llama la oruga purona. wow, Y cuando lo acostamos, se levanta la página. Entonces, ya para ellos ya también es una sorpresa. Y este es claro. el cuento de una, voy a sacar esto por aquí. Había una vez una oruga que estaba sentada en una piedra, cuando de repente vio que todas las orugas subían por un tronco. Entonces le preguntó, oigan, ¿qué están haciendo? Y todas las demás orugas le dijeron, vamos a metamorfosearnos. ¿Qué? Dijo. ¿Es eso? ¿Acaso no sabes lo que es metamorfosis? Claro que no. Bueno, vamos a convertirnos en mariposa. ¿Qué? ¿En serio? ¿Yo, yo, yo me puedo convertir en mariposa? ¿Y con alas y antenitas? Pero claro, ¿puedo ir con ustedes? Pero por supuesto, está. ¿Ya lista en el árbol? Se juntó con su amiguita y le dijo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tienes que tener paciencia, porque ahora tenemos que hacer un capullo. Ay, ¿y cuánto se demora? Paciencia, paciencia. Ay, que estoy un poco aburrida. Mira, es muy fácil. Tienes que enrollar, enrollar, así. ¿Ves? Ahora ya yo soy un capullito. Ay, ¿qué? ¿Cómo se hace? Ay, no entendí. Yo quiero que esto termine pronto. ¿Ahora sí? Sí, le dijo su amiga. Ahora ya eres un capullo. Pero, ¿ya soy una mariposa? No, todavía no. Tienes que tener paciencia. Bueno, amiga, ¿ya soy mariposa? No. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? No. Ay, pero por favor, ya cállate, le dijo su amiga. Esto necesita de mucha tranquilidad. Está bien, voy a callarme. Amiga, quiero hacerte una pregunta. Te dije que todavía no eres mariposa. No, si es otra pregunta. Ah, ya, bueno, dime. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, bien. ¿Ya soy una mariposa? ¡No! ¡Silencio! ¿No ves que estamos metamorfoseándonos? ¡Ay, qué orugas tan enojonas! Amiga, ¿cuánto nos demoraremos en esto? Es poquito, como 2 semanas. ¿Qué? ¿2 semanas? ¡Ay, no puede ser! Yo me voy a aburrir aquí. ¿Y si pido una pizza a lo mejor? ¿O si me dan ganas de ir al baño? ¡Ay, no! Yo creo que ya estoy lista. Voy a ver cuántos días ha pasado. ¡Ay, no! Recién vamos en el primer día. Pero ¿saben qué? Yo creo que ya es suficiente. Así que voy a salir, así tal cual como estoy. ¡Ja, ja, ja, ja!
abrió su capullo con mucho cuidado, salió y proclamó a todos los amigos del bosque: ¡Atención! Ante sus ojos les presento a mí, la más bella, la hermosa mariposa. Aplausos, por favor. Pero en el bosque no había nadie. Bueno, no importa, dijo. Ahora voy a volar. A la 1, a las 2 y a las... ¡Auch! Creo que... ¿Dónde están mis alas? No la puedo encontrar. Ay, creo que voy a intentar otra cosa. Volvió a su capullo. Y adivinen qué fue lo primero que dijo. ¡Ay, esto es muy aburrido! Y voy a tener que esperar tanto, tanto. Esto demora mucho. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a concentrar y voy a contar. 1, 4, 7, 20. Ay, de veras que todavía yo no sé contar. Ay, no puedo, ya sé. Voy a inhalar y exhalar. Oh, oh. Y de repente se hizo el silencio. Y la oruguita por fin se durmió. Y pasaron las 2 semanas lentamente sin que ella se diera cuenta. Y adivinen qué fue lo que pasó. Sí, por fin soy una mariposa. Miren estas bellas alas. Lo logré, lo logré. Gritaba tan contenta. Luego vio que su amiguita también se había transformado en mariposa y le dijo: ¿sabes qué? Aprendí algo muy importante. A partir de hoy aprenderé a ser muy, pero muy paciente. Y la amiguita le dijo: vaya, vaya, esto es genial. Cuando de repente vieron que a lo lejos todas las mariposas volaban hacia el mismo lugar. Y ella les dijo: ¡hey! ¿A dónde van? Estamos migrando a un lugar mucho más cálido. ¿Y yo puedo ir? Claro, vamos. Abrió sus alitas y comenzó el viaje. Pero no llevaba ni un minuto cuando empezó. Ya llegamos, estoy aburrida, falta mucho, ¿dónde queda? ¡Ay, no! ¿Y ahora? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Y colorín colorado, este cuento de la oruga apurona por fin ha terminado. Oh, bravo, 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 bravísimo, bravo, 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 lo hiciste muy bien. Nos ha encantado ese cuento de la oruga apurona. Dijo que iba a tener paciencia y ¿cuál? No es cierto. Tuvo paciencia porque Terminó. le ganó el sueño. Bueno, Manchis, siéntate y déjame seguir platicando con la tía Anita. Como ves, aquí a mis ayudantes les encantó la historia. Y así como esa, hay muchas que les pueden ayudar a los pequeños con diferentes temas. Pero bueno, ya que estamos hablando de diferentes temas y todo eso, ¿tú qué tácticas o qué estrategias les recomendarías a las maestras que nos pudieran estar viendo o que nos vean después en el diferido para acercar, y también a mamás y papás, Sí. para acercar a los más pequeños a la lectura? Mira, yo creo, bueno, por mi experiencia personal, es muy importante que los padres o los adultos que estén a cargo también lean. Yo creo que eso es esencial. Cuando tú ves a tu mamá que toma un libro, que toma un cuento o que te cuenta un cuento a ti por la noche, es el primer acercamiento que tienen los niños hacia la lectura, porque tampoco no podemos dejar todo en manos de una educadora, digamos, una profesora, porque uno como profesora los toma a los 3, 4, 5 años y los primeros educadores siempre en la familia. Entonces, es muy bueno que ellos, uno, vean libros en la casa, que ellos puedan hojear,
eh, que sean aptos, digamos, para el manejo de los niños. No le vamos a pasar, no sé, por el caballo de Troya para que lo ojeen, Ah, sino no, pues no. que tengan cuentitos, que tengan algún apoyo visual, sobre todo cuando son muy, muy chiquititos, ¿ya? Elegir cuentos que sean contextos muy cortos, ¿ya? Por ejemplo, como este del Te amo, pues este es muy bueno para niños bien pequeños, ¿ya? El de la oruga purona un poquito, es más largo, entonces para niños que ya tienen digamos, un entrenamiento o ya son un poquito más grandes. ¿Ya? Entonces eso, que los niños vean que sus mamás o sus papás o adultos lean, tener material disponible para los niños y que la familia también le lea a los pequeños, que lean en familia un cuento y que también son muy importantes las herramientas que uno pueda tener como la imposición de la voz, la inflexión de la voz, de hacer voces, como por ejemplo eh, cuando uno le pone voces a ciertos personajes, hacer los sonidos onomatopéyicos del ambiente donde vas a leer el cuento y también involucrar a los chicos en el cuento. Yo creo que eso también es súper esencial. Irles preguntando, ¿qué crees tú que va? Como yo te decía, ¿y qué creen ustedes que pasó? Porque eso también aunque uno pueden pensar que es una pregunta, pero tú estás invitando al niño a que haga una inferencia, que también es un, es Claro. un, es un, es una habilidad de que sea capaz de inferir. O sea, está pasando esto, puede pasar esto o puede pasar esto otro. ¿Me entiendes? Entonces, no son como al azar todas las cosas los elementos que le pone el cuento, ¿ya? Y las inflexiones de voz le ayudan mucho a los niños a ir identificando los personajes y también, obviamente, lo que es la atención que hablábamos. Y eso, o sea, no es nada complicado, es solo darse un tiempo en este tiempo tan tecnológico que yo creo que nos roba minutos con nuestros hijos. En vez de ver Facebook media hora, podemos ocupar 10 minutos de ahí y leerle un cuento, porque tampoco no es algo que se tenga que hacer una vez al mes, o sea, tiene que ser un hábito. O sea, si queremos que los niños estudien y tengan un hábito de estudio, que digan, ah, ya, me toca prueba, pero voy a leer, voy a estudiar este día, este y este. Si no tienen ese entrenamiento de que haya una acción, digamos que se va desarrollando diariamente, o no sé, 4 veces a la semana, o que tengan establecido, no sé, lunes, miércoles y viernes son los días del cuento en la casa. Entonces, tú no es solo que tú le vas a leer 3 veces siempre, sino que el niño va a instalar un hábito en él que le va a servir tanto cuando entren bueno, acá le llamamos básica, ustedes le llaman primaria, hasta cuando ya sean más grandes, vayan a la universidad, porque como dijimos, es un aprendizaje que se construye. No podemos esperar a que los niños lleguen a los jardines y la tía les lea los cuentos. Tenemos que nosotros como padres ser los primeros educadores. Por supuesto, la primera escuela de cualquier pequeño es su casa. Y como decías tú, el ejemplo arrastra. Si un pequeño no ve libros en casa, si un pequeño no ve que mamá o papá o los hermanitos leen, pues entonces, ¿cómo quieres, cómo pretendes que él Mm, solito, así nada más porque sí, lea? O que él solito, así nada más porque sí, haga la tarea. No, siempre. Y más cuando somos pequeños, necesitamos ese pequeño empujoncito. Y ese pequeño empujoncito puede estar dado a través de estas lecturas. Y como tú dices, bien, esto nos va creando hábitos. sí, Y sí, se va creando ese hábito de la lectura. Yo te puedo decir, yo desde que aprendí a leer, que estaba yo pequeñita, y fíjate, no sé, yo no sé por qué yo aprendí a leer tan rápido. Yo de haber tenido 4 años y mis compañeritos bueno, les costaba mucho trabajo. sí, Y yo me acuerdo que a mí no me costó trabajo, pero yo siempre vi libros en casa y me llamaban la atención. Y me acuerdo que yo tenía el hábito, y todavía lo conservo, que antes de dormir tenía yo que leer, fuera la hora que fuera, yo tenía que leer, aunque fuera 2 páginas, pero tenía que leer. sí,
Y sí, a mí me hacían mucha burla a veces. Decían, ay, eres una rata de biblioteca. Yo decía, sí, no me A mucha importa. honra. Sí, me encantaba, me encantaba. Pero bueno, ya que estamos hablando de los más pequeños y de este hábito lector que podemos ir creando desde que son pequeñititititos, a mí me gustaría que les platicaras a esas papás, a esas mamás, a esos maestros, de estos nuevos libros que han sacado, estos que ya tienen así como texturas y olores, para los más pequeñitos. Mira, hay experiencias que se han instaurado, que he leído mucho y que a mí también me gustaría intentarlo alguna vez, que es hacer lectura y cuentacuentos prenatal, que se les cuenta a los niños cuando están en la guatita de las mamás. Imagínate qué bonito. Ujú. Entonces, Sí, en las cuando experiencias, todavía, ¿sí? es que sería genial, sería genial. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo cuando mi hija todavía no nacía y todo eso, yo le cantaba. Y sí, le contaba yo historias y le cantaba yo unas canciones que aquí en México, bueno, decir cri-cri, que es el grillito cantor, mira, aquí tengo a mi cri-cri, y que si la patita de canasta y con rebozo de bolita, o al mercado a comprar todas las cosas del mandado, o tempranito a comer. Llegó papá elefante, y bueno, hay muchas de Ujú. Cricri. Yo se las cantaba, y a mi hija le gustaban. Y ya ahora sí que ya cuando nació, y ya estaba un poquito más grandecita y todo, y las escuchaba y se emocionaba. Decía, ¿ya Sí. ves? Sí se acuerda. Es que por eso te digo, porque uno, como siempre, denostando un poco todo lo que es la educación anterior a que digamos que como que para la sociedad vale cuando el niño empieza a leer para adelante. Entonces, por eso te digo que para atrás hay una historia que no se cuenta bien todavía. O sea, si el papá o el abuelito o la abuelita le hablan a la guatita de la mamá, o sea, hay experiencia incluso en que después cuando el bebé nace reconoce esa voz, Por ya, porque supuesto, dependiente, digamos, de cómo ellos están dentro de de agua y no sé, de una distorsión que se pueda realizar en los tonos de voz, los niños lo reconocen después cuando nacen. Por eso es importante que le hablen, que el papá toque la guatita de la mamá. Entonces yo vi una experiencia muy bonita que, como te digo, a mí me gustaría mucho replicarla, que es este cuentacuentos que una persona va contando los cuentos y la mamá va haciendo, va acompañando el cuento, digamos, repitiendo, por ejemplo, partes del cuento y con el apoyo sensorial. Por ejemplo, no sé, la pluma iba cayendo y la mamá se pasa la pluma por la guatita. Y no sé qué, y había agua y le salpica el agua, porque como la mamá siente y está unida a su bebé, esas sensaciones también a lo mejor no las va a sentir igual que la mamá, pero sabe que está pasando algo. Entonces ya estamos haciendo una estimulación que sea bondadosa, digamos, para el bebé, porque tampoco no le vamos a poner heavy metal, pobrecito dentro, imagínate, sino que cosas que con un lenguaje pausado, con una cadencia de voz, para ir acostumbrando al niño. Encuentro que es algo que sí es muy necesario a las mamás se les eduque en eso también, porque así como es importante que se cuide la salud, ya que es lo que se le da más énfasis, eso también es importante en la estimulación prenatal, digamos. Y ya cuando son chiquititos, chiquititos, como decías tú, hay muchos libros con textura, pero no nos tenemos que quedar en que tenemos que comprar cosas. O sea, nosotros podemos hacer una experiencia sensorial para los niños con cosas que tengamos en la casa, por ¿ya? supuesto. No, y bueno, yo hablaba de los libros porque Sí, ahora han salido muchos y me han llamado la y te atención, apoyan, pero sí, claro. Es, es un tú como excelente mamá, recurso, bueno, dales consejos a esas mamás sí. Le de pueden cómo comprar los lograr libros, esa por supuesto. experiencia sensorial con los más pequeños. Mira, los libros que vienen listos para usar son geniales. Si los pueden comprar, cómprenlos y úsenlos. Obviamente tienen que siempre
chequear y asegurarse de que sean seguros, por ejemplo, que no se desprenda ninguna parte. Esas cosas siempre tienen que estar acompañadas de una persona adulta, no dejarlo, bueno, todos sabemos que no podemos dejar a los bebés con cosas que puedan ser un peligro para ellos. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, no tengo el recurso para comprar un libro, porque digámoslo, no sé si allá en México será así, pero aquí comprar libros es caro, es muy caro. Y sobre todo libros, por ejemplo, estos como este que te mostré así, aquí son carísimos, ¿ya? Pero si no, lo podemos hacer nosotros con cosas que tengamos en la casa le podemos contar incluso cuando son muy guaguas, le podemos hasta contar un poema, por ejemplo, porque lo importante no es lo que tú le vas a contar, porque él todavía no va a poder descifrar la palabra como tal, digamos, ¿ya? Pero sí va a entender, el bebé va a entender la inflexión de voz que tú le pongas al poema. Entonces, si mientras tú le estás recitando, le estás contando un cuento, eso mismo tú le puedes ir pasando por los bracitos, no sé, una pluma, un pedacito de esponja, una tela, gotitas de agua. Hay un cartón aquí que no sé si cómo le llamarán ustedes, que es el corrugado que tiene esas bolitas. ¿Cartón Eso, corrugado? sí, también. Ese es genial, por ejemplo, si tú se lo pones en el suelo y le dices, y vamos a pasear por el bosque y caminan sobre eso, después, y vamos a pasear, y en este cuento pasemos por el bosque, después llegamos a un gran lago y tienen, no sé, una cosita con agua y se meten ahí al agua y chapotean, y así puedes tú crear una experiencia sensorial en tu casa sin gastar ni un peso. Y eso, Claro. el relato que acompañe esa acción junto con la acción, digamos, va a crear una experiencia que el niño nunca más se le va a olvidar. Entonces, como te digo, bueno, uno siendo profesora, uno es muy recursiva, entonces va, y que nos dicen que nosotros tenemos el mal de Diógenes, que le llaman así, cuando uno junta cachureo y cosas, porque nosotras los ocupamos. Que juntamos los tubitos del papel higiénico, que juntamos cartones, que juntamos pedazos de tela, porque con eso tú puedes crear una experiencia que para el niño va a ser muy estimulante y que no va a requerir de un gasto, digamos. Pero si se puede comprar, genial. Por supuesto, como tú lo estás diciendo, con esos cartones del rollito del baño, con pedacitos de tela, con varitas, los tapones del refresco. Y con todo eso, tú puedes crear todo un mundo lleno de magia. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿tú qué recomiendas? A ver, porque siempre hay entre los cuentacuentos, y surge luego muchas veces esas grandes discusiones entre los cuentos clásicos y los cuentos modernos o contemporáneos. Tú en tu experiencia, ¿tú cuál recomiendas o cuál prefieres? Yo personalmente, yo a Ana Humada, yo prefiero los más contemporáneos. Sí. No, los clásicos yo los dejaría para cuando tuvieran un tramo de edad un poco más alto, no sé, ya primaria, cuando tenga un objetivo de lectura, que yo creo que para que sea tiene que ser recreativo, pero pedagógico para los más chiquititos. Y, por ejemplo, contar un cuento clásico para un niño de 3 4 años no genera tanto impacto, a no ser que tú lo adaptes a su edad. Si es adaptado, sí, pero yo creo que hay cosas que, por ejemplo, ya el clásico Caperucita Roja, hay cosas, por ejemplo, que a los niños le dan susto. A cierta edad, el lobo les da susto. Ir en medio de un bosque solo, no sé a qué mamá se le ocurre mandar a la hija chica a ver a su abuela, que era su mamá, ni siquiera era, y mandarla al medio del bosque a los peligros. Entonces, yo creo que uno igual tiene que hacer esa reflexión de qué le estoy contando al niño, que sea algo más cercano. Blancanieves, por ejemplo, que la madrastra no la quería, la odiaba y la echa para que la maten. Entonces, para mí no, o sea, a no ser que tú lo adaptes muy bien,
omitiendo muchas cosas. eh, yo personalmente no los uso. Prefiero cuentos que sean más amables y que sean más vivenciales, que sea parte de lo que ellos viven diariamente. De su Por ejemplo, cotidianidad. claro, y que sean cosas del territorio donde ellos viven. O sea, por ejemplo, tú le cuentas el lobo. Aquí no hay lobo. Aquí en San Esteban, por lo menos, no hay lobo. Entonces, ¿cómo yo acerco al niño a que es un animal salvaje? Claro, yo le puedo explicar, pero es más fácil, por ejemplo, que yo le cuente a un niño aquí un cuento de una loica, por ejemplo, que es un pajarito que tiene el pecho rojo, que es muy bonito que hay aquí en la zona, a que le cuente la caperucita roja, que para él no va a tener una significancia mayor. Entonces yo creo que el acercamiento tiene que ser con cosas que a los niños le, em, que les sirvan y que las entiendan. Yo creo que los clásicos se pueden guardar para cuando ellos sean más grandes y puedan entender que es una ficción y que sus mamás no los van a... Si imagínate tú que el primer día de clase, cuando tú lo vas a dejar, la memoria del niño es tan limitada, digamos, y ellos viven, digamos, el mindfulness que les llaman, que ellos viven el momento. Entonces, si cuando tú lo vas a dejar y el niño cree que la mamá lo va a dejar y no lo va a ir a buscar nunca más a la escuela, porque ellos eso se imaginan. Imagínate contarle un cuento que va a andar en un bosque él solo. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado, yo creo que en la elección de los textos que les vamos a leer a los niños, porque yo creo que la simplicidad es lo más cercano y es lo más óptimo para sus mentes tan chiquititas, para que disfruten igual. Claro, es que yo no quiero ni pensar, imagínate, en el cuento de Hansel y Gretel, que la Pero, bruja los está claro, engordando para comérselos. para No, qué comértelo. miedo. Sí. Te cuento algo, al fin que nadie nos está viendo, a mí hasta la fecha, ¿sabes qué cuento me da mucho miedo? El de Alicia ¿Mm? en el País de las Maravillas. Esa Mira, malvada bruja, no, bruja no, la la reina de reina, corazones, esa la de que le corten la cabeza. Te juro que a la fecha me da miedo. Ese cuento sí, nunca me gustó, porque desde que me lo claro. contó, no sé quién me lo contó, pero yo desde que me acuerdo, ese pasaje de que le corten la cabeza, a esta edad me sigue impactando y me sigue dando miedo. No lo Y es soporto, porque no es lo un recuerdo soporto. que tú creaste de niña, po. Entonces imagínate el peso que tienen las vivencias y las experiencias de los niños cuando son pequeños, que te pueden marcar. No, sí, fíjate que no lo había yo pensado hasta ahorita que lo estás diciendo. Me acordé, me vino a la mente ese de que le corten la cabeza. Y dije, no, sí, quién sabe quién tuvo la genialidad de contarme esa historia. Y seguramente era yo pequeña. Bueno, porque me gustaban mucho los cuentos. Pero hasta la fecha, a mí me da mucho miedo. O a lo mejor lo leí porque yo, libro que encontraba, libro que leía, y tengo muchas historias que me llegaron a suceder. Te voy a contar así en corto, rapidito. Una que me sucedió con mi abuelita. En ese entonces he de haber tenido yo unos 8 años. Y entonces aquí en México estaban muy de moda unos libritos, las fotonovelas, no, no era fotonovela, eran ay, pues como historias, pero ni siquiera eran a colores, eran como en tono sepia. Y había una que era la Rarotonga, que era una Ya. chica de la selva y no sé qué, y se enamoraba de un cazador o algo así era la historia. Pero te digo que yo era ratón de biblioteca y entonces yo un día encontré la revistita, pues, de la Rarotonga y me senté a leerlo. Y entonces, pues me gustó la historia porque había leones, estaba en la selva, la Rarotonga, te cuenta que era como Tarzán, pero en chica, y andaba en su liana. Y entonces yo iba leyendo el libro, bueno, el cuento y bueno, yo encantada. Y en eso estábamos en casa de mi abuelita. Pasa mi abuelita y me ve el librito famoso. Me ha dado una regañada, que eso no era para niños y quién sabe qué. Y hizo un tango, pero enorme. Me acusó con mi mamá. Ah, Y mi mamá yo la veía así como seria, pero
no me decía nada. Y mi abuelita seguía y seguía y seguía y yo lloraba y yo volteaba a ver a mi mamá y yo decía, ¿pero por qué? Pues en mi casa a mí nadie me prohíbe leer nada, o sea, yo puedo agarrar el libro que se me dé la gana. O sea, ¿por qué si este lo dejaron aquí y yo no lo puedo leer? Y es que a mis hermanas me acuerdo que les compraban así que sus cómics, que si de Tommy Jerry, que si de Popeye, y a ellas les encantaban y a mí me aburrían, porque eran Claro. historias muy sencillas y yo ya leía más cosas. Entonces se me Ujú, hacían muy bobas y aparte como muy poquita o texto y como que yo quería leer más. Y entonces, claro. pues mi abuelita regaña y regaña y regaña, ¿no? Y mi mamá toda seria así. Y ya mi abuelita se da la vuelta y mi mamá me dice, ¿sabes qué? No vuelves a coger ese libro, ese cuento. Y yo, pero mamá, explícame por qué. No, y mi mamá no me explicaba nada, nada más me decía que por qué no, porque a mi abuelita no le parecía. Y yo siempre me quedé con esa duda. Pero déjame y te cuento la segunda parte de esa historia. ¿Eh? Me quedé llorando y llegó mi abuelito. Y ya mi abuel ya le había hecho toda la historia que yo, bueno, pecadora, había cogido el libro de la Rarotonga y bueno, todo el show. ¿Y qué crees? Que mi abuelito fue y me llamó y me dijo, ven, a ver, explícame, ¿por qué estabas leyendo eso? Y yo, pero no me vas a regañar. No, 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 a ver, dime. Entonces ya le empecé a decir, no, es que la rotonga, que si la liana, que si el león, que si el tigre, que si el cazador, y le empecé a contar la historia toda emocionada. Me dijo, es que ahí hay unos de la pequeña Lulú. No, esos no me gustan, es que están muy tontos. Este está más emocionante. Y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Pero no le vayas a decir a tu abuelita. No, no, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, mañana, porque nos íbamos a quedar ese fin de semana ahí en casa de mi abuelita. Me dice, mañana te paras tempranito y abajo del cojín del sillón que está fuera del baño, te voy a dejar el cuento ese de la rarotonga. Pero lo devuelves inmediatamente, lo lees rapidito, pero tempranito, antes de que se pare tu abuelita, y me lo vuelves a dejar ahí. Sí, abuelito. Y al otro día, de verdad, me paré tempranísimo. Cogí, fui a buscar ahí a donde me dijo, y sí, ahí me lo había dejado. Y acabé de leer el libro, y ahí se lo dejé. Y santo remedio. Ya después mi abuelito me compraba otros que eran de biografías de hombres ilustres, las joyas de la literatura, y no me acuerdo qué otros. Y ya nunca volvimos a tener el pleito con la rarotonga. ¿Cómo ves? ¿Viste? Son historias que se escriben y eres pequeña cuando se escriben. Pero de verdad, créeme que a mí ya se me había olvidado esa historia de la rarotonga. Hasta hace unos años me volví a acordar un día, no sé por qué, y yo me acuerdo que todavía estaba mi mamá y le decía yo, pero tú no me explicaste por qué no podía yo leer eso, madre. Decía, ay, madre, y decía mi mamá, ay, hija, pues ya ves cómo era tu abuelita. Digo, bueno, pero bueno, pues dicen que todo por servir se acaba y ¿qué crees? El tiempo se nos está acabando. Pero yo te voy a pedir que nos digas cuáles son las redes donde te pueden contactar o ya sea que para que te llamen para alguna contada o bien para que vean lo que tú haces. ¿En Ya, dónde te mira, pueden contactar? en, Ins- en Instagram se llama Lady Papelitos, porque hago muchas cosas de papel. Y hago mis libritos pequeños y todo, y por ahí me pueden contactar para contadas o para adquirir, porque además hago libros de artistas, que son estos, que tienen un formato libro, pero tiene una estructura distinta. Bueno, lo traje para mostrártelo. Y ahí como Lady Papelitos me encuentran. Perfecto. ¿Y algo más que tú quieras agregar? Solamente, bueno, agradecerte a ti porque fue una entrevista muy entretenida, muy divertida. Me gusta mucho hablar de educación y de cuentos sobre todo. Agradecerte a ti, Palmira, y también a este espacio de territorio de letras infantiles, que yo creo que es un espacio muy necesario porque
los niños, yo siento que cada vez se alejan más de la literatura y de los libros y de los cuentos, sobre todo en este mundo digital que estamos viviendo. Entonces, Es que el la teléfono, tarea, la tableta, la computadora sí, los tiene atrapados. sí, la tarea finalmente es de nosotros los adultos. Entonces, aplaudo que ustedes entreguen este espacio donde se pueda conversar. Como te digo, a mí me gusta hablar mucho de educación y creo que para los niños los cuentos son algo imprescindible para su desarrollo cognitivo, emocional y social, porque ahí en ese proceso van muchas habilidades y aptitudes que van eh, que digamos que se mezclan para que después los niños puedan tener digamos, una vida exitosa, no solo lo escolar, porque el éxito no está solo en la escuela. El éxito lo logramos nosotros como personas y como seres humanos también. Claro. Y ahora sí, pues vamos a pedirle a la maestra Palmira Ramos Cruz que se haga presente. A ver, que haga la magia. ¡Pum! Mira, ya apareció. A ver, ¿qué nos Por dice, acá maestra estoy Palmira? ¿Qué te pareció fascinada, el programa? fascinada, fascinada, Tita Muñoz, con nuestra invitada Anita Ahumada. Fascinada, Anita, te felicito por tu gran creación y por todo lo que realmente además expresaste como maestra, como pedagoga, especialmente para los niños, ¿no? O sea, es decir, preescolar. Bueno, me encantaron mucho cuando yo supe de Anita que ella hacía todas esas cosas que mostró, ya esos textos pequeñitos, en fin, esos otros libros. eh, Quedé pero impresionada. Sí. Yo creo Entonces que ahí, vamos a tener que tomar un curso con ella. Yo creo que la comunidad literaria Mailén Internacional va a tener que hacer un curso con la maestra Anita Humad. Nuevo Que nos taller. enseñen. claro, por supuesto, de todas maneras, Anita, así que Sí, por no, supuesto. fascinada, sí, ahí con nuestra amiga Tita Muñoz Sánchez de allá de México, quien es la que, por supuesto, produce y hace la conducción, como tú ves, de este programa en conversación. Tú ves que no es una conversación estructurada, es todo lo que se va expresando en su momento. Bueno, yo quiero contarles también que han estado acompañadas, muy acompañadas, ¿ya? Porque tengo aquí yo lo que alcanzo a notar desde mi celular, ¿ya? Quienes han dejado mensajes, saludos, lo han estado viendo. Bueno, tengo yo aquí a Doris Telles de México, Lola de las Ahumada, que como que me suena bastante Es mi expectativa. hermanita que me acompaña siempre. Tu hermanita, sí, Lola de las Ahumadas, está fascinada también escuchando a Alejandro Concha, está Ángel Gómez Tapia, Letica Flores también ha estado Ah, acompañando. ¡Guau! gran maestra también. Sí, sí, sí. Sí, Y ella hizo un buena. comentario en relación, ella hizo un comentario en relación a que ella trabaja también los clásicos, pero los adapta, hace adaptación de estos. No, es que los Lo clásicos mismo. como tal son muy fuertes, son muy rudos. Y bueno, y Matiu de Jesús también ha estado Ah, presente, ya ¡Órale! dando, Ah, eh, vamos a mandarle un beso a mi Matthew, que siempre me manda cosas. aquí Ana María Espinosa dice, fascinante, dice. mi Sí, mamita. la mamá, mira qué lindo. La mamá, Tu saludos a fan la mamá. número uno. Sí, 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 sí. Así era mi mamá, mi fan número uno. Sí, tal cual. Bueno, hermoso. Sí, una gran oportunidad, por supuesto, compartir. Y como sucede en estos casos, ¿cierto? Uno siempre queda así con un gusto raro, como se dice, que es el gusto a poco, ¿no? De poder conocer más, No, nosotros nos hubiéramos podido seguir aquí platicando. claro, pero lamentablemente el tiempo corre y de alguna forma todas tenemos que hacer algo más después. Fija, el tiempo pasa
muy rápido. Volando. Exacto, pasa volando. Así que te agradezco muchísimo, Anita Ahumada, ya por aceptar esta invitación y por supuesto a Tita Muñoz Sánchez, ya quien es la que conduce el programa y también ha hecho una excelente conducción en conversación contigo y creo que tal cual como lo ha dicho Tita, queremos aprender, que Mm. próximo 2025 pudieras hacernos acá en la comunidad literaria Mailén Internacional algún taller ya virtual en relación a lo que tú sabes, ¿no? Sí, Yo me apunto, yo me apunto. yo igual, de todas maneras, porque yo veía las maravillas que mostraba y yo decía, y pensar que en mi caso yo soy, a ver, voy a usar una palabra un poco fuerte, soy inútil en manualidades, ¿ya? Y Ay, ay, es que no me has visto a mí en acción. No, 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 no. Si tú eres no, inútil, soy soy lo torpe, que le sigue. No. No, claro, es todo práctica, chiquillas, todo práctica. A través de la repetición se aprende también, igual que todos los aprendizajes, y créanme que no es algo difícil, es solo aprender, tomarse el tiempo y aprender. exactamente. Bueno, ahí por lo menos ya tienes dos alumnas ahí, Alumna. que sí, va a ser un poco en mi caso, ¿no? No es difícil a lo mejor, pero me va a pasar, Mm. pasa lo mismo que el cuento de la hormiguita, no, perdón, no, de la mariposa, Or- de la oruga. Oruga apurona. La oruga purona, sí. A mí me pacienta mucho la manualidad porque quiero terminar luego lo que estoy haciendo, lo tengo clarito en mi mente, pero es tan Uy, yo lento. ni siquiera lo tengo claro. No, 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 no. Entonces, Es que no me has visto. No me has visto. Pero no importa, no importa, lo voy a intentar. ya, pues, bien, pues. Así que gracias también a nuestros amigos y amigas que nos han acompañado a través del muro de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional, en mi muro, y lo compartí también en el muro de la agrupación Letras Andinas, ya Ah, perfecto. en vivo, en vivo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Un abrazo para las dos, muchas gracias por la invitación.